Vamos a contar la ciencia que puede haber detrás. Curiosidades. Entonces yo he ido adelantando un poco el trabajo. Lo que no contamos el otro día es toda la movida de la cebolla haciendo llorar. Normalmente se dice que Sí. esto se produce porque tiene compuestos del azufre que al interactuar con el agua que tienen nuestras lágrimas se convierte en ácido sulfúrico que es ácido y entonces hace que lagrimemos todavía más para proteger el ojo, ¿no? Para O sea, diluirlo. la explicación tradicional es que literalmente se nos genera Sí, ácido sulfúrico en el ojo sí. y eso es lo que nos hace picar los ojos y llorar Eso es al lo que final del día. normalmente se cuenta. El Vale. caso es que es mucho más complicado. Yo lo estuve Oh. mirando para la semana pasada y es una movida importante. Como casi siempre que hay ciencia en la cocina, que solemos contar, mira, esto hace esto y ya está. En realidad es una ramificación brutal de reacciones que van mucho más allá de lo que normalmente nos cuentan. Así que Disculparme altamente por el capítulo 1 que hice un intento horrible de explicar la reacción de Maillard. Por cierto, Javi, muchas gracias por tu suscripción. Y fallé miserablemente. Fallé bueno, miserablemente en muchos aspectos, así que parece que hoy Ignacio va a intentar resarcir este programa. no contaré mucho más. Lo que sí voy a decir es que la reacción de Maillard es un conjunto de reacciones brutal, donde se producen pues muchas cosas, entre ellas pues hidrocarburos aromáticos policíclicos y no sé, aminas heterocíclicas, un montón de cosas, un montón de movidas que en parte son cancerígenas, pero también le dan ese color tostado. Lo que pasa es que se divide en varias fases incluso. Tienes una primera donde no se tuesta nada, pero ya están ocurriendo cosas. Luego empieza a coger un color amarillento que suele ser la señal de que entra en la segunda parte, en la segunda fase, Ok. y que ese olor no es necesariamente agradable. Pero ya luego llega el tostado, ahí se completan las reacciones y lo que decíamos es una glicosilación de las proteínas, de los aminoácidos, que depende de muchas cosas. Por ejemplo, depende de la temperatura. Puede llegarse a hacer incluso sin aplicar temperatura excesiva, pero es muy dependiente, por ejemplo, del pH. Es una reacción que ocurre de forma óptima, un pH de 10, que es muy básico, muy alcalino, rollo pues lejía, pero evidentemente no comemos lejía, así que depende de otras cosas. Si yo pusiera, por ejemplo, algún vino, alguna cosa así que es ácida, por lo general, se estaría moderando un poco la reacción. Así que es una cosa que no se recomienda si quieres tostarla y que tampoco se recomienda, por supuesto, ponerle la sal ya directamente. La sal tiene un problema, que es que lo que hace es aumenta la concentración de sales fuera de las células de la cebolla. Y las células suelen estar preparadas para equilibrar la concentración de sales dentro de ellas y en su entorno. ¿Qué significa? Eso merece un dibujito, ¿no, Ignacio? Vale, vamos a ver. Tenemos esta célula. Una célula que dentro tiene, pues, 5 cosas, ¿vale? Vamos a decir que la concentración es esta. Y resulta que fuera tenemos una cantidad que es muchísimo mayor, ¿vale? De repente resulta que vemos claramente que aquí es un espacio donde hay una baja concentración de estos puntitos, hay menos que en el entorno. ¿Qué hace la célula para regularlo? La célula se deshincha, pierde muchísima agua al exterior, de forma que mantiene el mismo número de puntitos, pero ahora están más arrejuntados. Y la misma concentración que había antes fuera, ahora se ha equilibrado. Esto es lo que se llama ósmosis. Es una de las cosas que mantiene el equilibrio de pues, los fluidos que hay dentro de la célula. Pero no es el único. Por ejemplo, esto también ocurre con proteínas y esos son procesos ya de presión oncótica. Y bueno, luego está la hidrostasis, que es importante. Cosa a tener en cuenta. Panceta y bacon no son exactamente lo mismo, pero sí que se extraen de cortes del animal que son muy parecidos. Tenéis que tener en cuenta que en función de la anatomía del animal, la grasa, la carne y el tipo de fibras son distintas. Y por lo tanto las propiedades, el sabor, la textura también cambian. La panceta pues viene de la panza. Es así, ¿eh? Es la lámina de músculo que hay en el abdomen, el conjunto de músculos que están superpuestos ahí como si fueran capas. Pues es que son unos cuantos, entonces tampoco es cuestión. Y no sé si en cerdos son los mismos que en humanos, pero si os fijáis, pues tenéis paquetes musculares distintos, uno puesto sobre otro, y luego grasa intermuscular entre el músculo. Y digo inter, haciendo mucho recalco, porque luego vamos a hablar de la grasa intramuscular, que es distinta y que es una de las cosas que hace de la carne, por ejemplo, de Kobe, pues la maravilla que supuestamente es, ¿de acuerdo? Y mientras puedo aprovechar para comentar una cosa que es muy de perogrullo, pero es sorprendente la cantidad de gente que no sabe esto. Esto no son vegetales. Hay muchos reinos, eso de mineral, animal y vegetal, eso es una cosa que es medieval prácticamente, o sea, deberían dispararlos por decir algo así. Hay un montón, es un caos, tienes incluso reinos que son pues
parafiléticos, que se llama, que es como una especie de cajón desastre, donde metes cosas que no están relacionadas evolutivamente, pero están muy distantes del resto, como por ejemplo protistas, es un reino muy así mezclado, y esto es reino hongos, o sea, esto no tiene que ver ni con animales, ni con plantas, ni con algas. Hay aquí un comentario muy bueno en el chat que nos hace Adi Guerra, y es: los hongos son una chingonería. Y es cierto que es una cosa que yo también descubrí cuando empecé a ser vegetariano. Cuando uno mira las propiedades nutricionales de los hongos, ven que no son para tanto. O sea, yo tenía una cierta como concepción de que tema hongos había como cierta riqueza en proteínas. No, Pero nada de eso, nada. O sea, Son nutricionalmente tomar setas es como comer aire casi. sí. O sea, no sirve de nada. Son en gran medida agua y poco más. Sí, evidentemente hay micronutrientes, pueden ser interesantes, pero nutricionalmente, de los 3 grupos nutricionales gordos, ¿no? Hidratos, proteínas, grasas, los champiñones apenas contienen de ellos. Tienes que... Si quieres proteínas y quieres ser vegano o vegetariano, al grupo legumbres, Sí. de cabeza. Champiñones y setas no es una buena opción. Quiero hablaros de ellas. Son espinacas, todos conocemos las espinacas, en parte pues por Popeye, ¿no? El mito este de que tienen mucho hierro. Eso es un error. Un error de una coma en un análisis que hicieron alemanes hace un montón de tiempo y que se popularizó, entre otras cosas, porque en 1930, más o Espérate menos... un momento, en una coma. Sí. Se fue una coma, o sea, un error de un orden de magnitud. Entonces, claro, destacaban sobre el resto de legumbres porque eran un orden de magnitud superiores en concentración de hierro, Ostras. cuando en realidad son tremendamente normales. Pero en 1930, que hubo una hambruna en Estados Unidos, esto era relativamente barato y supuestamente, como tenía mucho hierro, era sustitutivo de la carne. Con lo que se empezó a recomendar, podían acudir a ello y se popularizó mucho. Lo que pasa es que se hicieron estudios después, se rastreó esa medición inicial, se intentó replicar y se vio que para nada. Aparte de otra cosa que es importante, tú lo sabrás como vegetariano, no es lo mismo el hierro que contienen las verduras y las legumbres que el hierro que contiene la carne. El hierro de la carne es un hierro que está ionizado de una forma que es lo que se llama el hierro hemo y que es más fácil de absorber y de integrar para formar la hemoglobina de nuestra sangre, ¿no? La molécula que se encarga de captar el oxígeno y de llevarlo a las células. En la verdura es grupo no hemo, es un hierro distinto y en principio es menos eficiente captándola a nuestro cuerpo y utilizándola para ese propósito. Con lo que no es exactamente igual. Pero las espinacas sí que tienen algo especial. Porque dices, pues ya le has quitado todo lo bueno, todo lo bonito. No. Porque las espinacas tienen una concentración sorprendentemente elevada respecto a otras verduras de nitratos. ¿Y qué pasa con los nitratos? Que nuestro cuerpo no es que vaya a trabajar mucho con ellos, pero en nuestro cuerpo hay más bichos vivos, ¿no? Hay una serie de selva de bichitos, de bacterias, de hongos, de cosas, que es lo que popularmente se conoce como flora intestinal y que realmente se llama microbiota intestinal. Pues la microbiota intestinal va a coger esos nitratos, los va a transformar en nitritos y ahí es donde va a llegar el problema. Porque esos nitritos se van a encargar de oxidar nuestra hemoglobina. En concreto, de oxidar una parte de esa... Queremos dibujos. Es que es muy difícil dibujar la hemoglobina. Es una molécula muy compleja. Haz un churro. Pues la hemoglobina, aparte de tener todo esto formado por aminoácidos, tiene un hierro. Es un hierro más 2 en el caso de la hemoglobina. Pero la hemoglobina puede ser deoxihemoglobina, puede ser oxihemoglobina o puede ser metahemoglobina. ¿Vale? Que es de lo que vamos a hablar hoy. Ok. Cuando esto, que es la hemoglobina, se oxida, y se oxida porque, por ejemplo, los nitritos que habíamos dicho que producen las espinacas lo oxida, esto se convierte en He+3. ¿Y qué pasa? Que cuando hay un 3% de He+3 formando la hemoglobina de nuestra sangre, se vuelve muy ineficiente transportando oxígeno. La hemoglobina se encarga de captar el oxígeno de los alvéolos, de los capilares que hay en torno a los alvéolos, y llevarlo a las células, más o menos. Luego hablaremos de la mioglobina. Lo que pasa es que esta se encarga mucho peor. Cuando hay un 3% empieza a haber ya consecuencias graves. Empieza a haber cianosis donde pues los miembros, un brazo bastante mal hecho por las prisas. Lo importante es que en anatomía solemos dividir esto entre medial, es lo que está cerca de la línea media del cuerpo, y distal, ¿de acuerdo? Pues las zonas distales de los miembros que tienen una irrigación sanguínea mucho más deficiente en principio, suele tener como alternativas para que por mucho que se colapse un vaso llegue sangre por otro lado, pero suele ser más ineficiente, empiezan a ponerse azules. Esto es lo que se llama la cianosis acral o acra, que es pues eso de las extremidades, de las puntas de las extremidades. Y esto hace pues que no llegue oxígeno, que no lleguen por lo tanto lo que necesita la célula para funcionar bien y que haya complicaciones muy graves, ¿de acuerdo? Pues bien, si comes mucha espinaca, pero muchísima, puedes desarrollar una metahemoglobinemia. ¿Qué es eso? Es tener
una gran cantidad de metahemoglobina en lugar de hemoglobina en sangre y por lo tanto que no estés llevando suficiente oxígeno a los miembros. Y eso es serio. No es la única que lo hace. Además, las espinacas tienen ácido oxálico, que en grandes concentraciones puede ser un problema. De hecho, habréis escuchado en series lo del pastel de ruibarbo, ¿no? Esto muy americano, que dice, ¿qué es el ruibarbo? La gente lo confunde con el barbo, que es un pez. No, el ruibarbo es una planta y resulta que algunas estructuras leñosas del ruibarbo tienen una gran concentración de ácido oxálico. Tanto que en ese caso sí que tienes que tener mucho cuidado con lo que le pones al pastel. En este caso no es tan grave, pero vamos, que las espinacas tienen su ciencia, tienen sus cosas. De hecho, en bebés casi recién nacidos o muy jóvenes, no se recomiendan espinacas. Por un motivo, y es que hay muchos tipos de hemoglobina. La hemoglobina buena, que transporta bien esto, es la hemoglobina S. Es de la que más tenemos nosotros, pero no es la única. En los recién nacidos hay una gran cantidad de hemoglobina F, que es hemoglobina fetal. Es menos eficiente para algunas cosas, vamos a decirlo así, es mucho más complicado, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta. Pero lo importante es que como esta es la mayoritaria, con menos de un 3% de metahemoglobina ya se ven efectos bastante chungos. La grasa va a darle mucho sabor, un 20% suele estar bien. ¿Y por qué voy a aprovechar para decir esto? Porque resulta que se están intentando hacer alternativas de laboratorio a las hamburguesas de carne tradicional, de carne animal. Son alternativas que utilizan células madre y que las cultivan en suero fetal bovino para que esas células madre de vacas se vayan pues transformando y diferenciando en células musculares. Lo que ocurre es que esas células musculares se agregan muy mal, ¿no? No llegan a hacer grandes tejidos por un motivo muy claro. Para que un tejido grande sobreviva necesita un gran sistema de circulación que le lleve nutrientes a todas las células. Y hacer eso en laboratorio es muy difícil, es una movida. Con lo que hacen es pequeños gránulos de tejido en este tipo de sustancia en la que están pues más o menos imbuidos y lo van congelando, porque la producción es tan lenta que mientras haces la segunda remesa los primeros se te pueden caducar. Lo congelan en pequeños tubitos Eppendorf y luego lo retiran, lo juntan todo, dándole un poco de coherencia con pues tienen una serie de sistemas y de eso sacan la hamburguesa. La primera hamburguesa sintética que se probó oficialmente fue en 2013 y costaba $250,000 la hamburguesa. $250,000. Lo que pasa es que la ciencia avanza rápido y en 2016, mismo tamaño de hamburguesa, sintética también, costaba $1,800. Muchísimo menos. Así que estamos un poco pues acercándonos, aún está muy lejos de lo que normalmente podemos pensar. Muchísima polémica sobre ponerle sal a la hamburguesa antes o después, por el motivo que dije antes, porque hay un proceso osmótico por el cual puede sacarle un poco sus jugos, pero también va a integrarse mejor la sal con la hamburguesa. Una de las cosas que dicen, sobre todo también para la gente que hace filetes, es que si le pones sal al filete superficialmente y lo dejas un tiempo que esa sal reposar, efectivamente extrae jugos, eso es cierto, y eso va a resultar. O sea, por ósmosis te va a sacar agua y por resultante es cierto que podrías pensar que va a estar menos jugosa, pero la realidad es que solo extraes esos jugos de la capa que es superficial. Entonces, ¿qué ocurre? Que como esas células les has extraído todo el agua, se cierran mejor. Se sella mejor. Sí. Es decir, la reacción de Maillard sucede a una temperatura mucho más, efectiva, mucho más baja, sencillamente porque no tienen que evaporar ese agua. La carne picada, habréis notado que se pone mala antes, que se estropea más, y eso es porque el procesado de la carne implica que pase por una serie de instrumentos que en parte la calientan, la temperan, hace que tenga mayor superficie porque está todo picado, entonces las bacterias entran en más contacto, extrae jugos, con lo que genera un caldo de cultivo muy bueno para bacterias. En fin, hay una serie de condiciones que la vuelve el lugar ideal para que esto se vuelva, una granjita de salmonela o de E. coli. ¿Qué podemos hacer? Pues he estado mirando y recomiendan congelarlo, pero congelarlo lo mata a las bacterias. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Congelarlo las detiene, por decirlo así. En cuanto lo descongelemos, van a retomar su crecimiento y van a estar tan felices la mayoría de ellas. Así que eso a tener en cuenta. Y bueno, que no se puede congelar para siempre, ¿eh? Que hay gente que congela durante meses. Hay cosas que se estropean. Cuando congelas este tipo de tejidos, y es uno de los problemas de la criogenización en humanos, se forman cristales. Cristales que rompen las células y que hacen que luego la textura sea muy distinta. Eso también lo notaréis con la patata. La patata congelada, que se hidrata mucho durante la cocción, lo que va a hacer es deshacerse en casi harina. En parte porque hace este proceso tan desagradable. Oye, ya que estás pintando la vaca, ¿no? Aprovecha para
Claro, el tema de los claro. cortes, ¿no? Como tiene que ser un 20% de grasa, recomiendan que se saque de zonas que tiene grasa, como por ejemplo pues el costillar, que lo tendríamos ahí. Pero la grasa no es toda la misma. Ya dije antes que la grasa de soy bacon que hay en el horno es grasa intermuscular, entre los paquetes de músculo. Pero puede estar metida dentro, ¿no? El jamón ibérico tiene ese veteado tan bonito, que también se llama marmoreado. Pues ese veteado es grasa dentro del músculo, que tiene un sabor distinto, que está más integrado, que le da más sabor. Pues lo que ocurre es que la calidad de la carne de ternera muchas veces se valora en función de cómo de veteada esté. ¿Y dónde se valora? Porque cada músculo es distinto, ya lo hemos dicho. Pues se va a estudiar en el longísimo, que es un músculo que está aquí, en la zona lumbar, y que suele estar implicado o en cortes del lomo o en cortes de la aguja, que es un poco una zona que hay en la escápula aquí. Entonces de ahí se suele tomar una extracción, una biopsia, se ve el nivel de marmoreado, se puntúa y eso da en parte la calidad de la carne. ¿Por qué la calidad de la carne? Pues porque tenemos un ejemplo paradigmático. Tenemos el buey o la vaca o en final pues la res de Kobe. Vale, pues la cosa es que no son exactamente lo mismo. Wagyu es el tipo de ganado, un ganado típico de Japón. Kobe es cuando además este ganado tiene unas características concretas, eso se ve a medida que se desarrolla, y por el trato que se le da al animal. Muy pocas vacas Wagyu son Kobe. Sí, Wagyu es una raza. La mayor parte, por no decir todo el Kobe que te encuentres por ahí, sobre todo si cuesta 9 euros la hamburguesa, es mentira, no es Kobe. Y el buey pasa lo mismo, que también voy a aprovechar para decirlo. Dicen buey, yo he escuchado muchas veces decir que el buey es el único animal que entra al matadero siendo hembra y sale siendo macho. El buey es una res macho que tiene que ser castrada antes del mes de edad para que se desarrolle físicamente con otra serie de caracteres. Normalmente es más grande, tiene un sabor más fuerte, se mata nunca con menos de 4 años para que coja pues ahí gustillo, y es muy cara de producir. Te cuesta unos 2.000 euros mantener un buey un año. Imagínate el precio que tiene pues un kilo de buey. Menos de 90 euros no te va a costar. Así que lo que cuesta menos de 90 euros no suele ser buey. Suele ser una vaca muy mayor que ha acumulado muchos sabores, que es un poco más recia, no tiene la misma ternura y que se vende como tal. Hay veces que incluso te cuelan una ternera grande, pero son cosas totalmente distintas. El buey es un señor bicho. Os he dicho que la clave del Wagyu y del Kobe es que tiene mucho veteado, mucha grasa dentro del músculo, que es verdad que tiene un sabor distinto, pero parte de la gracia es que la textura al estar dentro y fundirse la grasa, pues la grasa corporal, la que suelen tener los animales a unos 38, 39 grados, va a estar como muy meloso. Vas a morderlo y eso va a tener una textura muy agradable. Lo que pasa es que cuando yo la trituro de esta forma, pasa de estar en el paquete a estar pues por todos los lados. Puedo coger grasa aparte, incluso mezclarla y tendrá una textura bastante parecida. O sea, no hay tanta diferencia. No es el corte en la presentación de carne donde más vas a notar el tema del Wagyu. Eso por descontadísimo. Bueno, Ignacio, ¿por qué nos interesa que en una hamburguesa el queso sea fundente? Es decir, ¿por qué se podría hacer una hamburguesa con parmesano? Pues es una buena idea, o sea, una buena pregunta. El parmesano tiene el problema de que tiene una acidez diferente que afecta a cómo se funde y, bueno, pues no acaba de generar esos hilos, esa filarancia que tienen los quesos que realmente valen para fundir. ¡Deja de robar queso! ¡Es para los invitados! Y de que quede muy decente. Hazlo de nuevo, hazlo de nuevo. Pero sí, Pero ojo, cuidado. Está poniendo el queso. Está poniendo el queso. Estoy intentando que haga ahí un poquito de cámara, pero mira, esto ya está. De cebolla. También, si me permitís también algún comentario culinario, al hacer también el tema de la cerveza, Ignacio, en la sartén, está haciendo una cosa que... ¿Cómo se dice en francés? Como de glace. Tú tienes tu sartén y acabas de hacer carne, entonces se te quedan un montón de trocitos marroncitos en la sartén de la corteza de la carne. Y se te quedan ahí pegadas en la sartén. Entonces, si tú vas y le echas agua, un líquido a eso, o como está haciendo Ignacio, ha echado ahí la cerveza, lo que estás haciendo es levantar esos trocitos, combinarlos con ese líquido. Sí, que está hecha la patata, ¿eh? Sí. Está hecha. El sabor está rico. Tienes ketchup. Soy esa niña pequeña que siempre pide ketchup, aunque sean patatas súper buenas con especias. ¿Sabes que pedir ketchup durante el cocinero es como un insulto muy grande? Está muy rico.